Muy buenas, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la posibilidad de que los Estados Unidos se declarasen en default, en quiebra o en suspensión de pagos en apenas unas semanas. La razón de esta posibilidad es que, según la secretaria del Tesoro, Yellen, a partir del 1 de junio, Estados Unidos se queda sin dinero, se queda sin capacidad económica para poder pagar los vencimientos de la deuda. La razón es el techo de la deuda. Desde 1917, los Estados Unidos tienen puesto un techo de deuda que no permite al gobierno poder emitir deuda por encima de ese techo. Actualmente, ese techo está en 31 billones de dólares, es decir, 31 trillones de dólares americanos, 31 millones de millones. Esa cantidad brutal de dinero es de lo que se está discutiendo estos días. Republicanos y demócratas están negociando que esa cantidad se eleve, que el techo de la deuda en Estados Unidos se eleve. De no elevarse, en caso de que no se elevara, Estados Unidos tendría que declararse en suspensión de pagos. Pero miremos un poco qué es esto del techo de la deuda. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos decidieron emitir bonos, emitir deuda, con la cual sufragar los gastos de la guerra. Pero, para que no se les fuera de madre, decidieron poner un límite, un muro a su deuda, para que ésta no fuese demasiado alta. Desde entonces, los diferentes gobiernos de Estados Unidos han ido elevando este techo de la deuda en unas 78 ocasiones. Como comprenderéis, muchos pensaréis que esto es un puro trámite, que no tiene mucho sentido toda esta discusión o todo este debate, porque al fin y al cabo solamente es que el propio gobierno de los Estados Unidos eleve su techo de deuda y permita poder seguir emitiendo deuda. Pero el problema fundamental es que republicanos y demócratas están muy polarizados. La situación en Estados Unidos es de auténtico clima prebélico, donde ambos partidos se echan la culpa de esto. Los republicanos, que controlan el Congreso, la Cámara Baja, se niegan a autorizar al gobierno a elevar el techo de deuda si el gobierno no elimina determinadas ayudas que tienen en su propio programa. Los demócratas acusan a los republicanos de querer llevar al país al caos por no querer autorizar de forma completamente libre la subida del techo de deuda. Ambos tienen mucho que ganar y ambos tienen mucho que perder. Si los republicanos autorizan a elevar el techo de deuda sin ninguna contraprestación, romperán su promesa de conseguir una América más grande, de conseguir que América sea mucho más austera y controle más su deuda. Si los demócratas ceden y renuncian a sus programas de ayudas y a sus subvenciones, también romperán con sus ciudadanos, también romperán con su electorado, ya que habrán cedido a las presiones de los republicanos y muchas minorías en Estados Unidos acabarán perjudicadas. Es esta guerra entre republicanos y demócratas lo que está provocando una situación de tensión, una situación que nos puede llevar, si no se ponen de acuerdo, a una crisis. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de esta crisis? Fundamentalmente, el problema de que si no se elevase el techo de deuda es que los Estados Unidos no podrían pagar a los funcionarios, no podrían pagar a los pensionistas, y inmediatamente su deuda, la calificación de su deuda, bajaría. De hecho, de golpe, si se produciese un incumplimiento de pago de un vencimiento de deuda, pasarían de AA o AAA a D directamente, es decir, el bono americano sería inmediatamente puesto como bono basura. La situación de tensión ha llegado a tal punto que la misma Casa Blanca ha emitido un informe durísimo, un informe en el que habla de que si el 1 de junio no se alcanza un acuerdo, si los republicanos no ceden y autorizan a elevar el techo de deuda, la bolsa podría llegar a caer hasta en un 45%. El número de desempleados subiría hasta los 8 millones.
el porcentaje, los tipos de interés que tendrían que pagar los americanos subirían a más del 8%, subiría la inflación y se provocaría una crisis económica de una magnitud parecida a la de 1929. Todas estas palabras las podéis encontrar si vais a la página de la Casa Blanca. Aquí os traigo el gráfico que ha puesto, que está colgado en la Casa Blanca, anunciando qué ocurriría si este incumplimiento de pagos se prolongara. En 2023, en el tercer cuarto del 2023, el número de desempleados llegaría a más de 8 millones. Después, si la situación se revolcara, los trabajadores, el número de pérdidas sería menor, pero como poco, hablaríamos de entre 3 y 4 millones de desempleados. La tensión cada vez aumenta más, sobre todo en este último mes. Los mercados cada vez están más inquietos. Lo que al principio parecía una broma, una tontería entre republicanos y demócratas, cada vez se convierte en menos broma. De hecho, si os fijáis en esta gráfica, la deuda americana ahora mismo tiene un triple por cien, tres veces más probabilidad de quebrar que la que tiene México, Brasil o Grecia. Los CDS, los seguros de impago, es decir, el seguro que te pagaría en caso de que Estados Unidos no pagara su deuda, está ya a casi 160-180. Mientras que, por ejemplo, los CDS de México o de Brasil están entre 60 y 40. El CDS del bono a un año se ha disparado. Ha roto todos los esquemas. Está ya a más de 152. Si comparáis el riesgo de quiebra de Estados Unidos en esta ocasión con el resto de ocasiones en las que ha habido problemas también con el techo de deuda, esta triplica cualquiera de las otras ocasiones. En este escenario, triplicamos la posibilidad de quiebra a cualquier otro escenario. Muchos me diréis que esto no es la primera vez que ocurre, y tenéis razón. En 2011, durante el gobierno de Obama, el techo de deuda también fue un problema. Y a falta de solo 3 días de que se cumpliera el plazo, consiguieron llegar a un acuerdo de republicanos y demócratas. Y aquello Estados Unidos lo pagó muy caro. Las agencias crediticias bajaron su bono, lo bajaron de la AAA a la AA, y miles de millones de dólares fueron perdidos, al igual que se produjo en la bolsa una caída del 20%, y eso que se llegó a un acuerdo a falta de 3 días. No quiero imaginarme qué pasaría si no hubiera acuerdo. Pero no solo suben los CDS, también la rentabilidad del bono americano se dispara. Lógicamente los inversores cada vez tienen más miedo. La prima de riesgo del bono americano cada vez está más alta. Por ejemplo, el bono a un mes tiene unos rendimientos ya del 5, casi del 5,6. Si os fijáis, se ha disparado en el último mes. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué está pasando? ¿Qué están diciendo esos republicanos y demócratas? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Fijaros, estos son gráficos de los programas de televisión de Estados Unidos. En esta ocasión nos están diciendo qué pasaría si se produce el crack, si se produce el incumplimiento de elevar el techo de deuda. En este gráfico nos están diciendo que los Estados Unidos perderían como mínimo 3 millones de trabajadores. Los depósitos bancarios de los trabajadores, sus cuentas corrientes, por ejemplo, una cuenta corriente de $400.000, perderían $20.000 solo en intereses. Las hipotecas de 30 años se encarecerían en $130.000. Todos los préstamos, cualquier préstamo se endurecería. Los precios subirían, la inflación se dispararía. Y la deuda nacional, subiría en $850.000 millones de dólares. Aquí es otro titular del Financial Times. En caso de incumplimiento, las hipotecas, los tipos de interés de las hipotecas se dispararían un 8%, un 8,4% para septiembre, precisamente. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué dicen los republicanos? ¿Por qué no quieren claudicar? ¿Por qué no quieren elevar el techo de deuda? Fijaos esta palabra de Donald Trump. Si el Congreso si los demócratas, mejor dicho, no eliminan recortes,
no hacen recortes en el gasto social, si no quitan medidas sociales, los republicanos obligarán al gobierno al default. ¿Qué quiere decir? Lo que está diciendo Donald Trump es que no están dispuestos a claudicar. Lo que está diciendo Donald Trump es que están dispuestos a llegar hasta el último final, hasta el último minuto. No van a permitir que el gobierno siga con su programa de gasto y que este programa de gasto sea gratuito y sea en función de subir la deuda hasta el infinito. Los republicanos quieren una América más austera y quieren parar los pies a los demócratas e impedir que estos suban el techo de deuda y sigan incrementando el gasto social. Esto es su programa: parar la seguridad social, parar el Medicare, parar todo aquello gasto monetario. Los demócratas, a su vez, acusan a los republicanos de querer llevarles a una segunda gran depresión, de querer meterles de lleno en los años 30. Realmente esto es muy grave, porque no solamente llevarían a América en los años 30, en caso de que esto ocurriera, si se dispararan un tiro en el pie, si el enfrentamiento y la polaridad entre republicanos y demócratas continuase y decidiesen ir a máximos, el mundo entero lo pagaría. Lo pagaría porque inmediatamente la deuda americana no valdría nada. Imaginaros China. China es un gran poseedor de deuda americana. Si ésta se declarase en bancarrota, si declarase la suspensión de pagos, todos sus bonos bajarían inmediatamente de valor. El crack económico que se produciría en todas las bolsas sería tremendo. No está muy lejos de la verdad que las bolsas en todo el mundo acabara cayendo un 45%, no es algo que no pudiese ocurrir. Esto imagino y quiero creer que no llegaremos a verlo, quiero creer que al final habrá algún tipo de acuerdo. Pero también tenemos que estar preparados para la posibilidad de que republicanos y demócratas decidan llevar esto a máximos, decidan llevar la situación a una situación de crisis en la que poder acusar de ella a su contrario. De nuevo, más ataques, pérdida de trabajo, pérdida de dinero, seguridad social, todo está en juego. Pero, ¿por qué es tan importante darse prisa en un acuerdo? Mientras más tardes, y más si llegas a la posibilidad de que te quedes sin dinero, las agencias crediticias, los reguladores que deciden la calidad de tu préstamo, se empezarán a plantear si seguir manteniendo el AAA o el AA de la deuda americana o bajarla. Fijaos en esta gráfica. Estas son todas las aseguradoras más importantes. Standard & Poor's, Moody's, Fitch. En todas estas aseguradoras, si se produciese un impago por parte de los Estados Unidos, tendrían que bajarle su rating. Y si baja su rating, automáticamente, todo el que tuviera bono americano perdería valores. Esto sería auténticamente catastrófico. Fijaros en esta gráfica. Esta gráfica son las aceptaciones de transporte por parte de las mercancías en Estados Unidos. La situación actual es que el transporte de mercancía en Estados Unidos está peor que durante la pandemia. Ahora mismo, los camioneros aceptan cualquier pedido. Esto indica la situación de crisis que ya se está viviendo en Estados Unidos. Estados Unidos, si habéis visto mis otros vídeos, habréis visto que tienen un problema enorme con las hipotecas de oficinas, que tienen un problema enorme con la burbuja inmobiliaria, que tienen un problema enorme con la crisis crediticia y además tienen un problema de mercancía también muy grande y que ya está llegando a los límites del COVID. Si a esto le sumas una situación de tensión que llevase el incumplimiento del techo de deuda a máximos, la situación a partir de junio podría ser explosiva. ¿Qué quiero decir con este vídeo? Probablemente, y es lo que todos queremos, en unos días, republicanos y demócratas acaben transigiendo, acaben cediendo. Los demócratas acaben aceptando algunos recortes. Los republicanos acaben decidiendo que esos recortes son válidos y que con eso les vale. Y acaben llegando a algún tipo de acuerdo. Pero la polaridad que hay en Estados Unidos, el enfrentamiento entre ambos bandos, entre republicanos que quieren
que Estados Unidos restrinja la deuda que tiene, y demócratas que siguen apostando por el gasto social. Si estos dos bandos siguen tan polarizados, podría ocurrir que la estupidez les llevara a no cumplir con el acuerdo y a no elevar el techo de deuda, provocando un crack en la bolsa y una situación que podría provocar que junio fuese un mes muy, muy, muy caliente. Bueno, espero os haya gustado este vídeo. A continuación voy a pasar, como siempre, a las preguntas. El techo de deuda, lo explica un poco al principio, es un... ¿qué es el techo de deuda? El techo de deuda es un cinturón de seguridad. Es una ley que obliga al gobierno a no poder emitir deuda por encima de determinada cantidad. Es decir, si el gobierno se sigue endeudando y llega a esa cantidad, a partir de ahí están obligados por ley a no poder seguir emitiendo deuda. ¿Vale? Entonces, el gobierno alcanzó ese límite en enero del 2023. Pero lo que ocurrió es que hasta ahora han ido moviendo cositas, haciendo historias y han conseguido seguir haciendo los pagos. Pero a partir del 1 de julio, la secretaria del Tesoro ha dicho que ya no tienen más dinero, que tienen que emitir deuda sí o sí. Y por lo tanto, para poder emitir deuda, tienen que elevar el techo de deuda. Si no se eleva el techo de deuda, ellos no pueden emitir deuda. Y como no tienen un duro, no tienen un dólar, la situación es grave. Al no tener dinero, no puedes pagar los vencimientos que tengas. Mucha gente me dice, pero vamos a ver, lo único que tienen que hacer es imprimir dinero y ya está. Sí, el problema de hacer eso es que hasta ahora todas las inyecciones de liquidez que ha hecho la Fed en realidad son préstamos. La Fed cada vez que abre la línea de crédito lo que hace son préstamos. Pero en esta ocasión hablamos de pagos directos. Entonces, si tú no emites deuda y haces un pago directo, imprimes dinero y pagas directamente, lo que estás inyectando es inmediatamente liquidez al sistema directo. Eso haría devaluar el dólar. Por eso no pueden imprimir dinero. Si lo imprimen, ya lo han pensado, ya han salido en otros medios hablando de la posibilidad de emitir una nueva moneda y que esta moneda entrase en circulación. Pero si lo hacen, si emites moneda, devalúas el dólar. ¿Cómo afectaría a los mercados? ¿Le conviene a China un impago de América? No, no le conviene a China un impago de América. No le conviene porque China sigue teniendo muchísima deuda americana. Si Estados Unidos se declarase en quiebra, todos los bonos que tiene China no valdrían nada. Por eso China ni contemplaría la posibilidad de que toda la deuda que tiene no valdriese nada. Esto es algo que sería terrible para la economía. Si esto ocurriera y los vencimientos a un mes, que muchos países tienen, de Estados Unidos, no los pudiesen cobrar, todos esos bonos no valdrían nada. Y eso provocaría unas pérdidas económicas multimillonarias. Por eso pienso que este vídeo es un poco locura, porque en principio estamos hablando de la locura, estamos hablando de algo totalmente loco, o sea, que Estados Unidos decidiera en su guerra interna llevar al mundo a una crisis. ¿Cómo el dólar digital podría solventar? No tiene nada que ver esto con el dólar digital. Aunque sacases el dólar digital el 1 de junio, esto no lo arreglas. No lo arreglas porque tienes que pagar a los funcionarios. Tú puedes sacar el dólar digital que quieras, pero tú inmediatamente tienes que pagar a los funcionarios, tienes que pagar las pensiones, tienes que pagar todo. Y no tienes capacidad económica de hacerlo. Porque, vuelvo a decir, si imprimes dinero, si creas un dólar digital y de la nada empiezas a dar dinero, esto va a provocar que el dólar se devalúe. Da igual que sea digital o no sea. A ver, vuelvo otra vez a decirlo. Para poder pagar las facturas, para poder pagar a la gente, tienes que fabricar dinero. Si tú fabricas dinero, inyectas liquidez al sistema. Si inyectas liquidez al sistema, devalúas tu propia moneda. Esto no tiene nada que ver con el euro, con la moneda digital. No os volváis locos. Esto no tiene nada que ver con la moneda digital. Hay otra posibilidad y es creo que es la 14 enmienda. En la enmienda 14, la Constitución de Estados Unidos permite al presidente, le da una especie de poderes especiales en caso de situaciones excepcionales. Y con la enmienda 14 podría elevar el propio gobierno el techo de deuda. Pero si haces esto, que nunca se ha hecho, llevarías al país a una situación de tensión enorme. O sea, yo pienso que no van a atreverse a aplicar la enmienda 14. ¿Pero los impuestos no aportan dinero al sistema público? Claro que aportan dinero, pero no son suficientes. Pasa igual que en España, pasa igual que en cualquier país de Occidente.
Todos los países de Occidente viven de la deuda. Y América igual, Estados Unidos igual. Realmente, el gasto es tan enorme. Las pensiones, gasto militar, un montonazo de cosas es tan enorme que con el dinero que viene de vía impuestos no es suficiente para poder pagarlo. Todos los gobiernos tienen que acudir a la deuda. Por eso la deuda no para de crecer. Y da igual el gobierno que sea. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, cada vez que gobiernan los demócratas, el techo de deuda se eleva, sobre todo por el gasto social, porque inyectan mucho dinero en seguridad social, en ayuda a las minorías. Y cuando gobiernan los republicanos, el techo de deuda también se eleva. Pero se eleva, esta vez, no por el gasto, se eleva porque bajan los impuestos a los ricos sobre todo. Como bajan los impuestos, para compensar esta bajada de impuestos, lo que hacen es elevar el techo de deuda. Unos y otros llevan al gobierno, llegan a Estados Unidos a una situación de deuda brutal. Deben 31 millones de millones. Para que os hagáis una idea, el Banco Central Europeo en su balance, en total de toda la Unión Europea, es de 8,8 millones de euros. Billones de euros. Estados Unidos sola tiene una deuda de 31 billones de euros, de dólares. Hace décadas con la mitad de los impuestos sí que se podía. Hasta el año 2000, tienes razón que hasta el año 2000, lo habéis visto en la gráfica al principio, hasta el año 2000 la situación de la deuda era controlable. Era una deuda más o menos, no llegaba apenas a los 4 o 5 billones de dólares. Pero desde el año 2000, desde la crisis de 2008, para compensar todas las pérdidas millonarias que se produjo con el crack inmobiliario, se elevó muchísimo la deuda, se inyectó muchísima cantidad de dinero en el sistema, hasta llevarla a la locura situación que tenemos ahora mismo. ¿Qué ha provocado todo esto? Ha provocado que la dependencia de la deuda sea completa y totalmente brutal en todo el mundo. Estados Unidos lleva como 20 años sin crecer en su industria. Y todo el PIB, todo su crecimiento en estos 20 años, realmente ha sido vía deuda. Eso es lo que mucha gente desconoce. Es por eso que los Estados Unidos ahora quieren volver a traerse la industria a su país. Quieren dejar que la industria que ahora mismo está en China y en Asia pase otra vez a Occidente. Pero pienso que es demasiado tarde. Pienso que has creado un sistema tan dependiente de la deuda que volver atrás va a costar muchísimo. ¿A qué empresas le debe tanto? ¿Cómo piensan cobrarlo? No son empresas. La deuda es comprada por países sobre todo, por entidades, por muchísima gente. Esto no es una cosa que compren las empresas. Una catástrofe impensable podría hacerlo posible. No lo sé. Vamos a ver lo que ocurre. Hoy, por ejemplo, se van a reunir otra vez McCarthy y Biden se van a reunir. McCarthy es el representante de los republicanos. Y se van a reunir con Biden a ver si consiguen llegar a algún tipo de acuerdo. Yo la verdad pienso que va a pasar como el 2011. Van a llevar esto al extremo. Y lo pienso porque los dos bandos tienen mucho que perder en caso de que se llegue a un acuerdo y queden mal con su electorado. Y el año que viene hay elecciones. Entonces, para aquí vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa, pero a medida que pasen los días vais a ver cómo la crispación cada vez es mayor, vais a ver cómo cada vez se producen más bajadas en la bolsa, vais a ver cómo cada vez las noticias empiezan a salir más en la tele y dejan de salir únicamente aquí. Vamos a ir viendo qué pasa. ¿Sobre qué le dan garantía a esos bonos de deuda? La garantía de los bonos de deuda es la garantía que te ponga el país. Actualmente, todo bono que pertenezca a Estados Unidos es AAA, mayoritariamente, menos en SP. En el resto de aseguradoras es AAA. ¿Por qué? Porque es Estados Unidos y se supone que junto a Alemania y Japón pues son de los bonos más seguros. Entonces, muchísima gente, ahora que estamos con los tipos muy altos, ha refugiado mucho dinero en esos bonos. Imaginaos el caos que se produciría si esos bonos bajasen de calificación a D. Si las agencias los bajaran a D, esos bonos que tienes tú, esa deuda que tienes tú de Estados Unidos, no valdría nada. A lo mejor hacen como España, venden bonos. Ya los venden, ya han emitido un montón de renta fija. El problema es ese, el problema es que si se califican como cero, si se califican como no pagables, se acabó. O sea, el agujero que haces en el sistema es muy grande. Si Estados Unidos se debilita tanto económicamente, dejaría de ser la policía del mundo. Entonces se podrían mover las fronteras más fácilmente. Hombre, es que es complicado. O sea, estamos hablando de un futurible, ¿no? Porque a mí se me hace muy difícil
pensar que ellos mismos se van a autodestruir, ¿no? Que ellos ya saben, los políticos saben perfectamente las consecuencias de un incumplimiento de pagar la deuda. Entonces, van a llevar eso a esa locura. Si son tan locos de hacerlo, únicamente para poder acusar al contrario de haber destruido Estados Unidos, si son capaces de hacerlo, efectivamente el papel de Estados Unidos quedaría bastante comprometido. Bastante comprometido. Porque su poder se basa en el dólar, se basa en la deuda, se basa en la calificación de sus bonos. Si esto cae, sería un temblor muy, muy grande, muy grande. Es un escenario que a mí se me hace incluso complicado de explicar, en la situación a la que nos llevarían. La cotización del oro tendría que haberse disparado si no se llegara a un acuerdo. Y esto aún no ha sucedido. Claro, porque todavía hay tiempo. Claro que no ha sucedido, porque todavía faltan 15 días. Aún estamos a 15 días. Vamos a ver si faltasen 2 días qué pasaría con el oro. Si solamente faltaran 2 días para el 1 de junio y no hubiera acuerdo, os puedo asegurar que veríais cómo la bolsa empieza a bajar, cómo esos CDS que ahora están en 150 se van a 300 y cómo la crispación y el miedo se apodera del sistema y del mercado. ¿Va a ocurrir? No lo sabe nadie. La mayoría, si tú haces una pregunta entre todos los analistas, te van a decir en un 99,99% que va a haber acuerdo. Pero existe ese 0,000001 de probabilidad de que el 1 de junio no haya acuerdo. ¿Cómo pueden ser el país de la confianza y siempre cada año estará al límite? Porque ahora mismo están muy polarizados. Es lo que he dicho en el vídeo. Ahora mismo probablemente en 20 años, los últimos 20 años, sea la situación donde más polarizado está el país. Está muy partido, muy partido. Entre los partidarios de los demócratas y los partidarios de los republicanos. Y es esta partición del país lo que está provocando todo esto. Toda esta situación. Y lo que te hace... O sea, si hay un porcentaje de posibilidad de que no se eleve la deuda, es por esta crispación. Es por la posibilidad de que Trump y sus partidarios, o de que Biden y sus partidarios, decidan ir a máximos. Si deciden ir a máximos y deciden llevar al contrario al precipicio, sí que podríamos ver una situación a finales de mayo y principios de junio muy grave. Bueno, chicos, yo ya lo voy a dejar aquí, ¿vale? Espero os haya gustado el vídeo. Y recuerda, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla.